Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días, Colombia. Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, un espacio donde la actividad del Congreso llega directamente a cada rincón del país. Un saludo muy especial y afectuoso a todos ustedes que nos sintonizan en las 74 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Yo soy Geraldine Ávila. Geraldine, muy buenos días. Yo soy Santiago Bolívar y los estaré acompañando hoy, sábado 2 de mayo, en esta edición de Voces del Senado. Esta edición llega marcada por el dolor de una semana difícil para Colombia, pero también por la actividad legislativa que en el Capitolio no se detiene. Y estos son nuestros titulares. Presidente del Senado envía un mensaje contundente sobre los hechos de violencia en el Cauca ocurridos el pasado fin de semana. Comisión Sexta aprueba iniciativas sobre biotecnología. Integrantes de la Comisión Quinta dejaron nuevas posturas alrededor de la Ley Ángel. Regulación del Internet para adolescentes. ¿Qué puntos a favor y en contra tiene esta iniciativa? En minutos les contamos. Más reacciones alrededor de los atentados en el Cauca. Bienvenidos. Bueno, Santiago, y iniciamos con una nota que es muy sensible, tal vez la más sensible de esta semana, y es un tema importante que resaltó el presidente del Senado, el senador Lidio García, quien tomó la palabra en la plenaria y habló acerca de los atentados que han ocurrido en el Cauca y en el Valle del Cauca. Con voz firme y un dolor evidente, calificó estos hechos como un crimen atroz y convocó a la unidad nacional por encima de las diferencias políticas. Y es que, Santiago, este es un momento en el que el país está a puertas de unas elecciones presidenciales, por lo cual el presidente hizo un llamado también a la protección de los candidatos. Pero que sea Chadi Oñate quien nos cuente más detalles. Durante la sesión de plenaria de esta semana, el presidente del Congreso, el liberal Lidio García Turbay, rechazó los recientes hechos de violencia registrados en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, calificándolos como un crimen atroz que enluta al país. En su intervención, García Turbay hizo un llamado a la unidad nacional, instando a los sectores políticos a dejar de lado las diferencias y acompañar a las víctimas en medio de esta situación. Desde la presidencia quiero expresar todo el dolor que siente el pueblo colombiano por esta situación, hacerle extensivo a toda la familia, a la región del Cauca y del Valle, nuestras condolencias por tan atroz acción y atroz crimen. Yo realmente, como presidente del Senado, no me queda más que enviar un mensaje contundente y que ojalá unemos esfuerzos todos los senadores de Colombia en un mensaje al unísono, no echándole la culpa el uno al otro, sino buscando la manera de que se sienta de verdad la solidaridad del pueblo colombiano y del Congreso que representa a ese pueblo. El presidente del Congreso insistió en la necesidad de evitar señalamientos entre sectores y permitir que las autoridades competentes adelanten las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Asimismo, advirtió sobre la gravedad del contexto en el que se presentan estos atentados, en medio de un proceso electoral presidencial, y subrayó la importancia de garantizar condiciones de seguridad y proteger la democracia. Por su parte, el senador Temístocles Ortega planteó la necesidad de revisar la estrategia del gobierno nacional frente al control territorial ante la persistencia de hechos de violencia en distintas regiones del país. La solidaridad con las víctimas de ese leve ataque y
exhortar al gobierno colombiano para que por favor modifique la estrategia mediante la cual se ejerce el control territorial en el Cauca y se garantiza el derecho a la vida y a los bienes de los caucanos. Estos hechos ya ocurren con frecuencia. De hecho, de ese momento acá no ha cesado el número de ataques de diferente naturaleza en varios municipios del Cauca. En la misma línea, la senadora Liliana Benavides hizo un llamado a fortalecer las acciones del Estado en los territorios, solicitando medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la población. Hago un llamado claro y urgente al gobierno nacional. Es necesario avanzar de manera inmediata en la militarización de la vía. El fortalecimiento del control territorial es urgente. No podemos seguir esperando que las cifras de atentados, ataques y muertos sigan para reaccionar. El Estado no puede actuar de manera tardía frente a esta crisis que ya es evidente. Se requieren decisiones contundentes, presencia efectiva de fuerza pública y una estrategia integral que garantice la seguridad de los ciudadanos. El suroccidente no puede seguir siendo un territorio en disputa. Nariño y Cauca necesitan respuestas reales, no anuncios. Necesitan protección, inversión y presencia institucional permanente. Desde el Congreso se reiteró la importancia de actuar con responsabilidad institucional, promover la cohesión nacional y acompañar a las comunidades afectadas en medio de esta coyuntura. Shadia Oñate, Voces del Senado. Shadia, muchas gracias por esa nota. Bueno, continuando con el tema, estamos mirando un poco y cambiemos de horizonte, Geraldine. Les contamos que en el Senado se vivió una semana con una jornada histórica en materia científica. La Comisión Sexta aprobó un proyecto de ley que busca que Colombia deje de depender de la biotecnología extranjera y empiece a desarrollar sus propias tecnologías en salud. En el debate quedó en evidencia algo que sacudió a los senadores. Por algunos vacíos legales, el país ha tenido que incinerar cientos de miles de componentes biológicos que podrían haber servido para tratar a pacientes colombianos. Isabel Escobar nos cuenta un poco más sobre esta noticia, así que Isabel, adelante. En la Comisión Sexta se dio un paso histórico hacia la modernización del país al aprobar 3 proyectos de ley que transformarán la vida de miles de jóvenes y pacientes. Bajo el liderazgo de expertos y legisladores, estas iniciativas no solo prometen cerrar la brecha digital, sino que otorgan un incentivo real para que el talento científico nacional no tenga que emigrar. Al unirse a la tendencia global de la cuarta revolución industrial, Colombia asegura que el acceso a Internet y la producción de biotecnología local dejen de ser un privilegio para convertirse en el estándar de equidad y desarrollo económico del país. Bajo la ponencia del senador Esteban Quintero, fue aprobado este proyecto de ley, el cual propone integrar la enseñanza de la programación en los establecimientos educativos y garantizar el acceso universal a Internet. De ley lo que quiere es incentivar en nuestros jóvenes el estudio de la programación, promover el acceso a la educación técnica y tecnológica y por supuesto garantizar la conectividad al Internet en las instituciones educativas. Queremos que nuestros jóvenes tengan competencias en programación, en informática, en robótica, garantizando el acceso al Internet universal y fomentando la doble titulación en la educación media. Otro de los puntos destacados fue la aprobación del proyecto liderado por el senador Pedro Hernando Flores Porras, que fomenta la investigación y producción de tecnologías en salud. Expertos invitados a la comisión respaldaron la iniciativa, señalando la existencia de vacíos legales que hoy impiden el aprovechamiento de recursos científicos. Al respecto, el doctor Gustavo Salguero, director del ITBIX. Muchos de estos componentes se desperdician, principalmente los componentes del plasma que se tiene que botar. Nosotros hemos, incinerado 100.000 o más componentes de estos porque no podemos transformarlos. La razón por la que no podemos transformarlos es porque hay un vacío legal muy importante que creo que es pertinente si lo debe superarse. Por su parte, la doctora Rocío Parra Galvis subrayó la importancia de dejar de ser simples adaptadores de tecnología extranjera. Pues somos adoptadores de esas tecnologías, somos absolutamente dependientes
dependientes de la producción que hacen otros países. Y producción por decir que tienen industria, pero también somos dependientes en muchos sentidos de la investigación que se hace en otros países. Finalmente, la comisión también aprobó el proyecto de ley en materia de transporte, también bajo la ponencia del senador Esteban Quintero. Con estas aprobaciones, los proyectos pasan a siguiente etapa en la plenaria del Senado, consolidando una agenda legislativa enfocada en la competitividad y el bienestar social en la era de la inteligencia artificial. Isabel Escobar, Voces del Senado. Isabel, gracias por toda la información. Bueno, y ahora pasamos a una noticia que tiene que ver con la protección de los animales. Y es que en Comisión Quinta del Senado se realizó un debate de control político para revisar cómo está el funcionamiento y la implementación de la Ley Ángel. Recordemos que esta norma nació luego del indignante caso de un perro que fue despellejado vivo en Antioquia y el cual fue aprobado el año 2025, el año pasado, por unanimidad en el Congreso de la República. Luego del debate, la conclusión fue clara. La ley existe, pero su implementación aún no se está dando. Pero Alexander Cruz tiene todos los detalles. En el Senado de la República se llevó a cabo un debate de control político sobre la implementación de la Ley Ángel, una de las principales apuestas del país para combatir el maltrato animal. La jornada estuvo liderada por la senadora Andrea Padilla, quien insistió en que el país debe pasar de las promesas a las acciones concretas. Hacer justicia animal no es sacar un montón de decretos, de resoluciones, hacer promesas, mesas eternas. Hacer justicia animal es atender al ciudadano en su denuncia, desarrollar un procedimiento que nos permita de alguna manera aliviar ese sentimiento de dolor, de rabia que nos causa cuando un animal es víctima de tratos crueles. Durante su intervención, la senadora enfatizó en problemas críticos como en el maltrato en el transporte de animales, la falta de capacidad sancionatoria en algunas entidades y la necesidad de llevar estas políticas a los territorios. Por su parte, desde el Gobierno Nacional, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas destacó avances en la inclusión del transporte de animales dentro de la ruta de atención al maltrato animal. Uno de los aportes que hemos hecho en ese espacio es que la ruta contra el maltrato animal incluya expresamente el transporte de animales, que ese factor esté incluido como un factor importante de la ruta. En el proyecto original no estaban esos procedimientos aplicables cuando el maltrato ocurre en el marco de la movilización de los animales. Sin embargo, no todas las voces fueron optimistas desde el Congreso. También lanzaron fuertes críticas frente a la falta de implementación de las políticas públicas. El senador Andrés Guerra advirtió que el problema del país no es la falta de normas, sino su incumplimiento. Las políticas públicas solo se aplican en Colombia el 13%, y que el 87% de las leyes que hacemos en el Congreso no son aplicadas en el país. El debate dejó un mensaje claro. Colombia ha avanzado en las leyes y las normativas para la protección animal, pero el gran desafío sigue siendo convertir esas normas en acciones reales que impacten el territorio. Desde el Congreso, el llamado es a ponerle fechas responsables y resultados a la política de bienestar animal. Alexander Cruz, para Voces del Senado. Gracias, Alexander. Y Geraldine, quiero hacer una pregunta. ¿Usted de pronto tiene niños pequeños o adolescentes en la casa? No, Santiago, aún no. Pues porque es que ahora hay una pregunta que le concierne directamente a los padres de familia que nos escuchan a esta hora de la mañana. Le cuento, ¿debe Colombia regular el acceso de los adolescentes a Internet y a las redes sociales? Pues el Congreso en esta respuesta la está trabajando y está un poco en construcción. Esta iniciativa propone que, entre otras medidas, se prohíba que los menores de 14 años abran cuentas en plataformas digitales sin autorización de sus padres e impone un toque de queda digital entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Pero hay quienes advierten que esta ley sola no es suficiente. Los puntos a favor y en contra en la voz de Tatiana Cabello.
El senador Enrique Cabrales anunció que radicará nuevamente el proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años en Colombia. Esta iniciativa busca proteger la salud mental de los niños frente a riesgos como el acoso digital, la exposición a contenidos inapropiados y el reclutamiento por grupos ilegales. La iniciativa de ley busca la restricción total de registro y uso de cuentas para menores de 16 años. También la exigencia de mecanismos de verificación de edad más estrictos y control parental para segmentar información. El proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años en Colombia. Este proyecto busca prevenir los daños comprobados del uso excesivo de redes sociales, como el deterioro del desarrollo mental y cognitivo, el estrés, los trastornos del sueño y los problemas emocionales, tal como lo advierten la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Este no es un nuevo debate. Desde el año pasado venimos insistiendo en la necesidad de regular el uso de redes sociales en menores. Además, responde a una realidad grave. Hoy las redes sociales exponen a los menores al reclutamiento ilegal de los grupos armados, al acoso, al abuso y a riesgos para su salud mental, frente a los cuales el Estado debe actuar con firmeza y responsabilidad. El proyecto de ley busca combatir delitos como el ciberbullying y el acercamiento de estructuras criminales a menores, reducir cifras de depresión infantil ligadas al uso desmedido de pantallas y promover la educación digital para padres y cuidadores. En Colombia vemos con preocupación cómo aumentan los casos de ansiedad, depresión, trastorno del sueño, acoso digital y exposición a contenidos inapropiados. No podemos normalizar esta realidad. Esta es una batalla por el bienestar de nuestros niños. La vamos a dar en el Congreso con firmeza y responsabilidad, porque proteger a la niñez no es una opción, es un deber y un compromiso. El senador explica que aproximadamente el 17% de los niños utiliza Internet para investigar temas relacionados con la autolesión, lo que refuerza la urgencia de esta medida. Aunque el proyecto ya fue presentado en el 2024, el senador Cabrales decidió impulsarlo nuevamente tras recientes fallos judiciales en Estados Unidos contra empresas como Meta y Google. Tatiana Cabello, Voces del Senado. Bueno, Tatiana, muchas gracias y bueno, es un tema muy interesante porque sabemos que las redes sociales están al alcance de muchos niños que no deberían estar. Y para cerrar esta emisión del día de hoy, volvemos a un tema que marcó la semana y con el que iniciamos esta emisión de Voces del Senado, y son los atentados que han ocurrido en el país en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. No solo alzó su voz el presidente del Congreso, como ya lo mencionamos, sino que además senadores de diferentes bancadas se unieron a este llamado, desde el Partido Conservador hasta el Partido Pacto Histórico, el Centro Democrático, Cambio Radical. Bueno, en general alzaron su voz frente a estos atentados y también dieron sus posturas. Así que la ampliación de esta nota nos la trae Gabriela Angarita. Gabriela, adelante. La plenaria del Senado de la República, realizada este martes 28 de abril del 2026, tuvo como uno de los temas centrales la grave situación de orden público que enfrenta el suroccidente del país, tras los recientes atentados registrados en Cauca y Valle del Cauca. Durante la sesión, senadores de diferentes bancadas expresaron el rechazo a los hechos violentos que dejaron víctimas civiles, uniformados fallecidos, personas heridas, afectaciones a la infraestructura y temor en comunidades de municipios como Cajibío, Santander de Quilichao, Miranda y Cali. En medio del debate, las intervenciones coincidieron en la necesidad de proteger a la población civil, respaldar a las familias afectadas y exigir una respuesta institucional más efectiva en los territorios golpeados por la presencia de estructuras armadas ilegales. Senadora Sandra Ramírez. Primero que hay que decir es que rechazamos rotundamente estas acciones de los grupos armados contra la población civil, porque fue a la población civil a quien resultó afectada, donde tenemos numerosos muertos, heridos, y eso no puede seguir pasando en nuestro país. Al gobierno nacional, a los grupos armados, el diálogo, buscar el diálogo, porque el diálogo debe de estar por encima de cualquier dificultad que tengamos los seres humanos, y es el diálogo el que habla por nuestra sociedad, no las balas, no las bombas, no los muertos, no la sangre que corre por las calles y las carreteras de nuestro país. Eso no habla por Colombia, habla el diálogo, el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de cada uno de los colombianos y colombianas, y eso se logra con el diálogo.
Desde distintos sectores políticos también se plantearon llamados al gobierno nacional para fortalecer la presencia integral del Estado, no solo desde el componente militar y policial, sino también con inversión social, garantías para las comunidades y acciones concretas que permitan recuperar la seguridad en las zonas más afectadas. Uno de los puntos reiterados durante la plenaria fue que la violencia en el Cauca y en el Valle del Cauca puede normalizarse, especialmente cuando han habido ataques que terminan impactando corredores viales, centros poblados y comunidades que históricamente han vivido en medio del conflicto. Senador José Vicente Carreño. Lo que piensan todos los colombianos, este gobierno le pegó una escuadernada a Colombia. No hay un solo hecho que uno diga gracias presidente, sino todos los días vemos cómo el país se devuelve. Nos atrasamos por lo menos 20 años en la historia o más. Es muy doloroso ver cómo estos sinvergüenzas, sin medir consecuencias, arrasan con la población civil con el afán de atacar a nuestra fuerza pública. Y lo más grave, ¿sabe qué es? Que es con el patrocinio de Petro, porque él le dio salvoconducto a estos sinvergüenzas, él le dio salvoconducto a Calarcá, a Iván Marca, a todos estos bandidos, porque la fuerza pública los ha capturado y les ha quitado las órdenes de captura y los ha nombrado gestores de paz a estos angelitos. ¿Y ellos cómo le han respondido? Arrasando contra el pueblo colombiano, masacrando, secuestrando, extorsionando. Estos más de 30 atentados en estos últimos días dan cuenta de eso. El país totalmente descuadernado. No podemos seguir permitiendo esto. No, le da mucha tristeza porque no hay una contundencia. Hay que golpearlos. Todos los días hay que golpearlos. Al cierre, el mensaje general de la plenaria fue de la solidaridad con las víctimas y de exigencia para que el Estado garantice seguridad, justicia y presencia permanente en los territorios del suroccidente colombianos. Gabriel Angarita, Voces del Senado. Bueno, Geraldine, y eso es todo hoy en Voces del Senado. Muchas gracias a todos los colombianos que nos acompañaron esta mañana a través de las 74 frecuencias de la Radio Nacional Colombiana, desde las grandes ciudades hasta los municipios más apartados del país. Este es su programa, el espacio donde el Congreso de la República le habla directamente a Colombia. El presidente de la corporación es Lidio Arturo García, el jefe de la Oficina de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena, y en el trabajo periodístico, Isabel Escobar, Alexander Cruz, Noelia Córdoba, Luis Fernando García, Valentina Pérez, Camilo Correa, Chadia Oñate, Gabriela Angarita, Marlon Yepes y en la presentación de este programa, Santiago Bolívar, Alexander Ariza y quien les habla, Geraldine Ávila. Recuerden que mañana, 3 de mayo, nos volvemos a escuchar en Voces del Senado. Hasta pronto.